Cuando miramos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y cuando Él va pasando por Jericó, rumbo a Jerusalén, donde será prendido y será juzgado, allí en Jericó entra a la casa de un publicano llamado Zaqueo. Este Zaqueo era un hombre rico y estaba en un árbol para poder ver a Jesús, y el Señor le llama y le dice: Zaqueo, baja porque es necesario que pose hoy en tu casa. Y así lo hace. Y todo esto trajo como consecuencia las críticas de sus enemigos, y le dicen: ¿cómo es que ha entrado a la casa de un pecador? Y el Señor, esto está en Lucas capítulo 19, del versículo 1 al 10. Y allí en el versículo 9 y en el versículo 10 dice: Zaqueo también es hijo de Abraham. Dice: por tanto es necesario que yo pose en la casa de él. Y le dice a Zaqueo, ¿verdad? Y la gente que está oyendo: hoy ha venido la salvación a Zaqueo. Dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces tenemos allí que el propósito de nuestro Señor Jesucristo es la salvación del hombre. Y en esta mañana nuestro tema es la única salvación. La única salvación. Bueno, alguien puede decir: pues hay muchas salvaciones. Alguien se puede salvar de ahogarse en el mar, en alberca, en un río, etc. Alguien se puede salvar de un incendio. Alguien se puede salvar de un accidente, de una enfermedad. Pero lo que estamos hablando es la única salvación es espiritual. La única salvación. Y es lo que el Señor Jesucristo le dice allí, le dice a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a este hogar. La palabra salvación significa la acción o el efecto de salvar, es decir, librar de un riesgo, librar de un peligro. Y cuando el Señor Jesucristo le dice esto a Zaqueo, le está librando, le está llevando para que se libre de la condenación, para que pueda tener acceso a la vida eterna, para salvar su vida, ¿verdad? Entonces, nuestra lección es la única salvación. Y para llegar a la salvación, pues todos los que hemos obedecido el Evangelio, pues pasamos por un proceso de oír la palabra, de oír el Evangelio, de oír la doctrina, de leer el Nuevo Testamento y mirar ahí cómo Juan el Bautista, cuando empezó su ministerio, decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y creed en el Evangelio, arrepentidos y creed en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos o pasamos por ese proceso, es porque oímos el Evangelio, porque lo creímos, porque lo aceptamos, porque obedecimos lo que el Señor Jesucristo nos demanda, ¿verdad? Entonces, el escritor a los Hebreos, ¿verdad?, ya que la salvación es espiritual, en el capítulo 2 y versículos del 1 al 3, ¿verdad?, dice el escritor: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Entonces, el escritor a los Hebreos está diciendo, nos está exhortando, que no descuidemos la salvación. Durante la clase que estábamos recibiendo hoy por la mañana, el hermano Wally nos exhortaba a que debemos de trabajar en nuestra fe. Debemos de estar constantes, ¿verdad? Debemos de ser fieles, no debemos de descuidarla. Y esto es lo que el escritor a los Hebreos está diciendo. Dice, no sea que nos deslicemos y perdamos la salvación. Entonces, miramos que para poder hablar de la salvación, ¿verdad? Es necesario entender el pecado. Así es. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Allí en ese mismo capítulo, pero en el versículo 9 o en el versículo 10 y 11, ¿verdad? Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y así es. Cuando miramos a nuestra familia, nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros primos, sobrinos, nuestros amigos, no quieren nada de Dios, no buscan a Dios. Quieren solamente las cosas que están en su mente, que son las cosas materiales. Quieren todas las cosas que están saliendo. Decía el hermano, cuando llega el pago, ¿verdad? Cuando llega el pago, cuando al final de una semana, una jornada de trabajo de una semana y llega el cheque, ¿verdad? Muchos dicen, vamos a ir a emborracharnos, vamos a ir a esto y aquello. Tienen solamente las cosas que satisfacen sus sentidos, su cuerpo, su vista, sus oídos, pero no buscan a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el libro de Eclesiastés está diciendo que no hay ningún hombre justo, no hay nadie que no peque. Todos pecaron, todos pecaron. El apóstol Juan, ya viejito, escribe sus cartas y en su primera carta, en el capítulo 1 y versículos 8 y versículo 10, leemos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El hermano en la clase insistía, necesitamos estar en la palabra, en la palabra. Necesitamos orar, no dejemos de orar por uno mismo, orar por los demás, orar por la iglesia, orar por el plan de Dios, orar porque el evangelio pueda llegar a aquellos que aún no conocen o que no quieren aceptar a Dios.
Ciertamente, dice Eclesiastés, vuelvo a repetir, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que no peque. Por tanto, el pecado hace necesario un plan para la salvación. Hace necesario un plan. ¿Nos entendemos esto? Empezamos hablando de la salvación, pero para entender la salvación lo tenemos que relacionar con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado hace necesaria la salvación. Pero cuando miramos que el pecado hace necesaria la salvación hace necesaria o hace necesario un plan para ello. El apóstol Pablo escribe a Tito en su capítulo 1 y versículo 2, nos dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La vida eterna, es decir, la salvación. Dios no miente y Él la prometió. Dios no es como el hombre. El hombre es mentiroso. Dios es veraz. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. El apóstol Pedro, hablando de ese plan, ¿verdad? Encontramos como desde la eternidad también, ¿verdad? Aquí Tito está diciendo desde el principio de los siglos, desde antes del principio de los siglos, es decir, desde la eternidad. Y el apóstol Pedro lo dice de otra manera, sabiendo, 1 Pedro capítulo 1 y versículos 18 en delante, sabiendo que fuisteis rescatados, ¿verdad?, de la manera vana de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con metales preciosos como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a vosotros en estos posteriores tiempos por amor. En el versículo 20 dice la Escritura, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Segunda de Timoteo 1:9, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, quien nos salvó, hablando de Jesucristo, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Está hablando de la eternidad. Dios tenía el plan y Dios desarrolló ese plan. Miramos allá en Génesis capítulo 1 y versículo 15, ¿verdad? Cuando Dios ha confrontado a Adán, ¿verdad? Y ¿cómo comiste? ¿Por qué desobedeciste? ¿Verdad? Y luego Adán dice, la mujer que me diste me dio de comer ese fruto. La mujer dice, la serpiente me engañó. Y en el versículo 15 se ve el primer indicio de Cristo. En el versículo 15 Dios dice, enemistad pondré entre ti
y la mujer, le está diciendo a la serpiente, entre su simiente de la mujer y la simiente tuya. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y la simiente tuya le herirá en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. Primer indicio de Cristo. Y todo eso se cumplió. La serpiente mordió a la simiente de la mujer y murió nuestro Señor Jesucristo. Y fue sepultado y al tercer día resucitó y el Señor le pegó en la cabeza a la serpiente y le quitó el poder del pecado. Y la salvación se hizo posible para el hombre con la resurrección de Jesucristo. Dios desarrolló su plan, lo dice allá en Génesis, y luego pasan muchas cosas, viene el pueblo elegido de Dios, vienen los reyes, viene un rey del cual se le dice o se le promete, de ti vendrá el Cristo, ¿verdad? Es decir, hablándole al rey David. Y luego dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 4 y versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, vino Cristo a este mundo, vino Cristo, nació el Señor. ¿Para qué? Para cumplir su propósito de salvar al hombre. Lo que Jesús le dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy, tiempo que está constante siempre, vino la salvación a este mundo. Cristo nació, Cristo tuvo su ministerio, Cristo fue aprehendido, fue juzgado, fue condenado, fue crucificado, fue muerto, fue sepultado, resucitó al tercer día. Hemos visto que la salvación hace necesario un plan, pero también este plan hace necesario un sacrificio perfecto, un sacrificio en el cual Dios se agradara de ello. Cuando el escritor a los Hebreos, allá en el capítulo 10, está hablando de todos los sacrificios que hacía el pueblo de Israel, ¿verdad? Allá desde el versículo 4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está hablando de Cristo. Me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, versículo 7 del libro de los Hebreos, en el capítulo 10. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. Versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados.
Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y miremos la grandeza del versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Un solo sacrificio. Un solo sacrificio. ¿Para qué? Para que la salvación pudiese ser efectiva en el hombre. El hombre tiene que aceptar a Cristo. Entonces ya miramos que el sacrificio, ¿verdad? O que el pecado hace necesario un plan, que el plan hace necesario un sacrificio perfecto, pero ese sacrificio necesita de un mensaje, Entonces, nuestro Señor Jesucristo en la resurrección, cuando va acompañando a dos discípulos en el camino a Emaús, del camino a Emaús, ¿verdad? De Jerusalén a Emaús, en el capítulo 24 de Lucas está ese relato, todo el capítulo, ¿verdad? Pero, bueno, desde el versículo 14, ¿verdad? Pero allá en el versículo 47, cuando aparece el Señor, o sea, apareció a los 11 apóstoles estando en un aposento cerrado allá en Jerusalén, porque vinieron aquellos dos de Emaús cuando supieron que el que les acompañó y el que les abrió las escrituras era Jesús. Se regresan. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Y llegan y les dicen a los apóstoles, el Señor ha aparecido. Y cuando están allí el Señor aparece. Y les dice, ¿verdad? Les exhorta, les regaña, ¿verdad? Una llamada de atención con amor, ¿verdad? No era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas, ¿verdad? Y en el versículo 47 dice, y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todos los lugares, comenzando desde Jerusalén. Entonces está el mensaje, hay que predicar que se arrepientan, hay que hablar de Cristo, hay que hablar de Jesús, lo que Él hizo, pero hay que exhortar a que se arrepientan, Marcos capítulo 16, versículo 15, el Señor ya resucitó y les dice a los apóstoles, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el mensaje? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1, 2, 3 y 4. Pablo les dice a los corintios, ese evangelio que yo les he predicado, en el cual también perseveráis, porque si no perseveráis en él, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que yo asimismo recibí, que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el hombre cumple este evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo en el bautismo. Romanos capítulo 6, versículos 3, 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva de salvación. Cuando el Señor está
el Señor fue muerto en la Pascua, duró 3 días en la tumba, y luego anduvo 40 días apareciéndose a distintos apóstoles y discípulos en diferentes ocasiones, en diferentes lugares. Entonces son 3 días y 40 días después, son 43. Es decir, era un primer día de la semana cuando está el Señor Jesús con los discípulos y ellos le preguntan: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Los discípulos, los apóstoles, tenían una idea no muy bien clara de lo que era el reino de los cielos. Ellos creían en un reino físico, material, un reino del poder de David, cuando David conquistó, echó fuera, quitó el yugo de los que le asediaban allí al pueblo de Israel. Y querían un reino así, con la fuerza de David y con la sabiduría de Salomón. Y el Señor les dice: no os toca, versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, no os toca a vosotros saber lo que el Señor ha puesto en su sola potestad. Dice: pero me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso se cumplió. Eso se cumple. Al principio el pueblo, la iglesia formada solamente por judíos, allí en Jerusalén, creían que todo iba a estar allí en Jerusalén, en Judea. Y Dios propicia la persecución y la iglesia se desparrama. Y dice el capítulo 8 del libro de los Hechos y versículo 4: y todos los que fueron esparcidos iban hablando de la palabra por todos los lugares que pasaban. Hablaban del evangelio por todos los lugares que pasaban. Y el evangelio empezó a invadir toda Judea, Samaria. Llegó después a los que salieron de la dispersión, se fueron a Chipre y se fueron otros a Antioquía, hablándole solamente a puros judíos. Pero en Antioquía les empezaron a hablar a los gentiles, aunque los gentiles ya habían entrado a la iglesia, se les había predicado el evangelio, Hechos capítulo 10. Y el evangelio se expande, ¿verdad? Saulo ya había sido convertido al cristianismo. Él estaba en Tarso, ¿verdad? Cuando se oye de lo que se predica del evangelio allá en Antioquía de Siria, que venía siendo la capital de toda la Siria de ese tiempo. Y Bernabé va a Tarso y trae a Saulo todavía, allí a Antioquía, y allí predican por un año, 18 meses, año y medio. A ver, estoy confuso con eso, ¿verdad? Pero la iglesia llenó toda esa parte, ¿verdad? De tal manera que de allí vinieron los viajes misioneros de Pablo y Bernabé, y después Pablo, Silas, Bernabé y Marcos, ¿verdad? Y el evangelio se expandió. Por supuesto que los demás apóstoles tenían sus propios ministerios, que no se mencionan en el libro de los Hechos, pero cada quien estaba haciendo su parte. Entonces, ¿verdad?, el mensaje se empezó a
predicar. Y la primera vez que vino ese mensaje, bueno, pues fue allí en Jerusalén, ¿verdad? Porque el mensaje hace necesario que el pecador lo reciba. Se fijan cómo se hilvana todo el plan de Dios. Todo el plan de Dios. Dios manda a su Hijo para la salvación, pero para entender la salvación, para aceptar la salvación, hay que entender el pecado. Para entender el pecado se hace necesario un plan. Y ese plan hace necesario un sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto hace necesario un mensaje, pero ese mensaje es necesario que el pecador lo reciba. Y se cumple allí en Pentecostés. Después de la Pascua en la que murió el Señor, estaban todos allí en Jerusalén, los apóstoles reunidos, porque el Señor les había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y llegó Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y se predicó como de fuego y empezaron a hablar de las maravillas de Dios a todas las naciones que había representadas allí, de los judíos, de los israelitas, es decir, judíos de la dispersión que estaban en Jerusalén por causa de las fiestas. Y ellos dicen: ¿cómo es que les oímos hablar las maravillas de Dios en la lengua en que nosotros hemos nacido? Luego del versículo 14 hasta del versículo 22 al versículo 36, viene la predicación del apóstol Pedro, narrada por Lucas en el libro de los Hechos. Y cuando termina la predicación el apóstol Pedro, los que oyeron, bueno, los que recibieron la palabra, porque no basta con solamente oír, sino hay que recibirla. Porque dice la Escritura: los que la recibieron fueron bautizados. Bien, se predicó el Evangelio, y cuando Pedro les dice: a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 36 de Hechos 2. Al oír esto, versículo 37, ellos aceptaron, ellos creyeron que Cristo era el Hijo de Dios. Ellos aceptaron todo lo que les había sido dicho por Pedro. Hay que oír, hay que creer, hay que aceptar. Ellos aceptaron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Varones hermanos, ¿qué haremos? Miremos todo el alcance de esa pregunta que los que oyeron el Evangelio, los que recibieron el Evangelio, perdón, todo lo que abarca esa pregunta. Abarca creer, aceptar, ¿verdad? Confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque ellos dijeron: ¿por qué haremos? Hemos matado al Hijo de Dios. Nosotros aprobamos la muerte del Hijo de Dios. Y Pedro les dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. El versículo 42 de Hechos 2 dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. La iglesia había sido edificada por Cristo ese Pentecostés, ese día de Pentecostés. Pero la iglesia no se llama
Pentecostés. La iglesia es propiedad de Cristo. La iglesia es de Cristo. Dice en el versículo 47 de estos que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿A cuál iglesia? La iglesia que Cristo había edificado, la iglesia de Él. En Hechos 20:28, perdón, allí el apóstol Pablo, ¿verdad? Lucas escribe estas palabras del apóstol Pablo, Pablo está regresando su tercer viaje misionero rumbo a Jerusalén, cita o manda llamar a los ancianos de Éfeso, allí en Mileto, y les da un discurso, ¿verdad? No vamos a meternos en esa predicación, pero el versículo 28, dice, velad, les dice a los ancianos, velad por vosotros mismos y por el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Entonces ya miramos que para ser salvos no basta solamente con oír. En ese Pentecostés había miles de gentes y miles de gentes oyeron el mensaje, pero los que se bautizaron fueron los que recibieron la palabra, la recibieron en su mente, en su corazón espiritual, y le preguntan, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, la única salvación se encuentra en Cristo. La única salvación se encuentra en Cristo. Hoy las gentes, hoy el mundo religioso tiene distintas maneras de decir, o tienen distintas maneras de salvación. Están erróneas, están mal. Me regalaron a mí algo así como de este tamaño, un papelito, ¿verdad? Y dice allí cómo salvarse. Dice, recibe a Cristo en tu corazón. Lo estaba buscando, pero no lo tengo aquí, lo tengo en mi agenda, ¿verdad? Y para leer todas las maneras de la salvación. Y el último dice, repite una oración, ¿verdad? No está nada de eso, aunque dan citas, ¿verdad? Pero hay que mirar todo el contexto, hay que considerar el texto y el contexto. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Dios ha dado un proceso para salvarse. La persona debe de oír, debe de creer, debe de aceptar a Jesucristo, debe de confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, debe de arrepentirse de sus pecados, debe de bautizarse. Y todo ese proceso, ¿verdad?, lo tenemos en el libro de los Hechos, como en cuando menos unos 8 o 10 conversiones, ¿verdad? Allí vienen relatadas las conversiones de distintas personas en distintos lugares. Y todos pasan y terminan en el bautismo. No puedes salvarte
de otra manera. Cristo es el único camino a Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la puerta. Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos y saldrá y tendrá vida eterna. El apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 5 y versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Nada más en Él. Debemos de estar en Cristo. El hermano me parece que leyó en su clase, no estoy muy seguro, leyó Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Las bendiciones están en los lugares celestiales en Cristo, en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. Cristo es la cabeza. La iglesia es de Él. Así que para que tengas tú la única salvación que relata las Escrituras, necesitas arrepentirte. Ya has oído el Evangelio. Crees en Jesucristo, pero todavía no lo confiesas. Pero no basta nada más con eso. No basta con oír, no basta con creer en el mensaje, aceptar el mensaje. No basta en creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero sí debemos de confesar que Él es el Hijo de Dios. No basta con arrepentirnos, ya no vuelvo a hacer esas cosas. No. Necesitas morir al pecado, bautizándote. Mueres al pecado y el bautismo es tu sepultura. Por eso en Romanos capítulo 6, versículo 1 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y luego el mismo apóstol Pablo dice, en ninguna manera. Pues si ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero, como Satanás busca nuestra perdición, nos pone muchas trabas en nuestra vida. Y pecamos. Sí, pecamos, somos pecadores. Dice la Escritura, no hay hombre que no peque. Pero alguien puede preguntar, ¿cuál es la diferencia? Tú estás bautizado, yo no estoy bautizado. Yo soy pecador, tú eres pecador. ¿Cuál es la diferencia? De que yo, que soy bautizado, de que nosotros que somos bautizados, no vivimos en el pecado. Caemos en el pecado. Caemos porque Satanás es muy astuto. Pero tenemos la oportunidad de ir a Dios en oración y pedir su misericordia y que Dios nos perdone en el nombre de Jesucristo. Dios oye la oración de acuerdo, conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad del hombre. Así que si en esta mañana hay alguien que quiera tener la única salvación que relata la Biblia, ¿verdad? Y luego si la aceptas, como leímos la cita de Hebreos, no descuides esa salvación tan grande. No descuidemos esa salvación tan grande. Es también la exhortación que dio nuestro hermano Wally en su clase. No descuidemos la salvación tan grande. Así es que la predicación, la presentación del mensaje es la invitación que Dios te hace. Pero cantamos un himno, ¿verdad? Y vamos a cantar el himno
119. 119. Primera, tercera y cuarta estrofa. Escucha, pobre pecador, en Cristo hay perdón. Te invita hoy tu Redentor, en él hay salvación. Ven a Cristo, ven ahora, ven a Emmanuel, y la vida, vida eterna, hallarás en él. Camino cierto es Jesús, ven y feliz serás. Irás a mansión de luz, descanso hallarás. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel, y la vida, vida eterna, hallarás en él. Ven con el santo pueblo fiel, dejando todo mal. Así la paz de Dios tendrás y gloria inmortal. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel, la vida, vida eterna, hallarás en él. La invitación ahí de Dios ahí está. Tú eres el que decides. Vamos a despedirnos con una oración, y hoy por la tarde les esperamos a las 6 de la tarde.